¿Qué aspecto tendrían las 7 maravillas del mundo antiguo si existieran en la actualidad? Uno de los aspectos que más me intrigan de la historia antigua es saber qué aspecto tenían los edificios de aquel entonces. Por ejemplo, hace aproximadamente unos 4500 años, los egipcios construyeron la estructura más majestuosa de su tiempo. Se trata de la Gran Pirámide de Giza, la primera maravilla del mundo antiguo y la única que sigue aún en pie, para cautivar a propios y extraños. Aunque esta monumental obra no es la única que existió en toda la historia, ya que forma parte de una arcaica lista de 7 a las que apropiadamente se les dio el nombre de maravillas del mundo antiguo, y de las que el día de hoy tendrás la oportunidad de saber por qué fueron y siguen siendo para muchos tan impresionantes. Hace algunos meses, una agencia de publicidad trató de recrear a las 7 maravillas, retratándolas como si éstas siguieran intactas e invariables ante el paso del tiempo, y estas fueron las sorprendentes imágenes que vieron la luz. La gran estatua del dios Helios de la mitología griega se posiciona aquí porque se trata de la estatua más grande que haya sido creada en el mundo antiguo. Tenía una altura de 32 metros y cuentan que podía verse desde una distancia de 30 kilómetros desde alta mar. Por ende, era la primera imagen que muchos navegantes podían apreciar al aproximarse al puerto de la isla griega de Rodas, lugar donde fue erigida. De hecho, si la comparásemos con otras estatuas, como por ejemplo el Cristo Redentor en Río de Janeiro y la Estatua de la Libertad, notaremos que tienen alturas similares. Sin embargo, lo sorprendente es que la estatua del Coloso fue construida hace más de 2000 años, llegando a ser una obra nunca antes vista en aquella época. La imagen que se muestra en pantalla es una fotografía donde se presume que estaba el antiguo puerto de Rodas, sitio que en la actualidad está ubicado en Turquía y nos ofrece una panorámica donde aparece el imponente coloso de Rodas, rodeado de edificios y barcos lujosos. Nótese cuán alto es si lo comparamos con los barcos y edificios a su alrededor. La siguiente es bien conocida por todo el mundo por ser la única maravilla del mundo antiguo que sigue aún en pie, como bien mencionamos al inicio de este video. Posee una altura similar al obelisco que se encuentra en la ciudad de Washington. Es cierto que no necesitamos ver ninguna recreación de esta, dado que tenemos fotos de ella actualmente. Sin embargo, la Gran Pirámide de Giza ha ido perdiendo su recubrimiento de piedra caliza, sin mencionar que el ápice, o sea, la parte que se encuentra en la cima de la pirámide, era de color dorado y solía brillar intensamente con la luz del sol, detalles que convenientemente han sido tomados en cuenta en esta fotografía. Algo que sin lugar a dudas debió ser considerado como algo totalmente fuera de lo común en épocas antiguas, es la distribución que presentaban los jardines colgantes de Babilonia. Y es que imagínate una estructura compuesta por lo siguiente: terrazas sobre terrazas de jardines que contienen en su mayoría palmeras, flores exóticas y árboles frutales de diversas especies que solo se podían ver en los confines más remotos del planeta. Esto lo podemos observar con lujo de detalle en esta fotografía, donde también se puede apreciar muchas de las vertientes utilizadas para regar los jardines, las cuales descendían de un depósito ubicado en la cima de la estructura de 90 metros, para converger en una gran cascada que iba a dar a las aguas del río Éufrates. Se dice que los jardines fueron construidos 600 años antes de Cristo por un rey que, gustoso de complacer a su esposa, mandó a construir una estructura que se asemejara a las montañas de la región de donde ella provenía. Hasta la fecha, nadie sabe con exactitud cuál habrá sido el exorbitante costo de la estatua de Zeus en Olimpia. Pero, ¿por qué digo que es tan cara? Puesto que la escultura que retrataba el aspecto del dios supremo de la mitología griega había sido elaborada enteramente con marfil y oro como materiales principales y diversas piedras preciosas traídas de otras partes del mundo. Es decir, que no había un solo material de la estatua que no haya sido altamente valorado. Se dice que el trono por sí solo ya era una obra de arte y que no había forma de imaginar una escultura parecida en el mundo antiguo. Pero en esta fotografía se presenta una imagen del dios, de la cual muchos historiadores han convenido en que su apariencia es la que mejor se ajusta a las descripciones antiguas. Con la altura de un rascacielos de la actualidad, el Faro de Alejandría en la ciudad del mismo nombre es una de las maravillas más notables.
porque no fue sino hasta principios del siglo XX cuando empezaron a construirse edificios de tamaños similares. No en vano, el faro presentaba la impresionante altura de 160 metros, algo nunca antes visto en aquel entonces, y solo pudo ser rebasado en altura por edificios como la Singer Tower y el Metropolitan Tower, ambos edificios construidos en la ciudad de Nueva York a inicios del siglo pasado. Se dice que el faro contaba con un gran espejo en la cima, utilizado para reflejar los rayos del sol en el día y reflejar la luz de una hoguera durante la noche, y que esta luz podría proyectarse a una distancia de 50 millas mar adentro. Todos saben que la palabra mausoleo hace alusión a un monumento funerario de carácter decorativo que se construye sobre la tumba de una persona. Pero lo que muchos no saben es de dónde viene el origen de tal palabra, y es en honor a una monumental obra conocida como el Mausoleo de Halicarnaso, la cual fue construida por un rey persa llamado Mausolo, el cual la designó como su último lugar de descanso. El majestuoso monumento tenía la altura de un edificio de 14 pisos, además de disponer de 4 niveles en los que aparecían esculpidos en mármol varias estatuas y relieves de los dioses persas. ¿Reconoces este edificio? Se encuentra en la capital de Grecia y se le conoce como el Partenón de Atenas, un imponente templo construido para la diosa Atenea. Ahora bien, imagínate uno que sea el doble de este y cuyas columnas posean la impresionante altura de un edificio de 5 pisos. Estamos hablando del templo de Artemisa en Éfeso, un lugar de culto erigido para la diosa de la fertilidad griega en el siglo VI a.C. Lo más notable es cómo hicieron los antiguos constructores para subir las pesadas losas de mármol, puesto que, si te lo estás preguntando, todo el templo estaba hecho con mármol, desde las columnas y la cámara interior hasta las esculturas dentro de las cuales figuraba la estatua de la propia Artemisa. El templo fue destruido a causa de un incendio en el siglo IV a.C., y la imagen que ves en pantalla posiblemente podría ser la mejor representación que existe actualmente del majestuoso templo. Aunque a decir verdad, existieron muchas otras listas de edificios antiguos que eran considerados como los más impresionantes de su tiempo, pero ninguna de ellas obtuvo tanta aceptación como la del escritor griego Antípatro de Sidón, quien fue el autor original de la lista que acabas de ver. En mi opinión, la más impresionante de todas debió haber sido los jardines colgantes de Babilonia, ya que debido a lo excéntrico de su diseño, me es difícil imaginar una estructura similar aún en tiempos modernos. Pero hazme saber en los comentarios cuál de las 7 maravillas fue la que más te impresionó.